¿Ustedes recuerdan cómo quedó la serie de Taylor que hicimos la clase pasada con, creo que quedaban dos términos no nulos, me parece? ¿Recuerdan cómo era la aproximación? Encontrábamos que seno de x era aproximadamente ¿quién? ¿Lo recuerdan o no? ¿Lo tienen por ahí? Era, 0.4794. No, no, pero era el x, polinomio. x menos x sobre 4. X menos x sobre 4, no creo. De pronto x cuadrado, pero tendría que ser como x cubos estos. X menos 3x cubos sobre 6. Ay, eso no lo noté yo. Acá debería X menos ser X cubo sextos. eso. X menos x cubos estos. Era esa de allí. Y veíamos que esta aproximación era más o menos buena, ¿cierto? Cerca de x igual a 0. Y acá de hecho hicimos algunas cuentas, ¿cierto? Por ejemplo, probamos con algunos valores cercanos a 0, 0.1, 0.5. Creo que fuimos como hasta 1.2. Si de pronto nos alejamos ya un poco más, por ejemplo, si evaluamos esto en 5, ¿cuánto es seno de 5? Calculadoras en radio. Profe, no se escucha nada. Nada, nada. Sí, profe, ni un suspiro. Preguntaba cuál era el valor de esta función evaluada en 5. ¿Cuánto les dio? 0.087. A esa. Sí, está x menos x al cubo sobre 6. Evaluada en 5. ¿Cuánto les dio? Menos 15.8. Menos 15.8. Entonces observen, cerca de 0 estábamos encontrando que esta función y esta otra se parecían bastante, ¿cierto? Arrojaban imágenes bastante cercanas. Cuando fuimos a 1.2, todavía se parecía un poco, ¿cierto? Tenía un decimal exacto, pero observe que, por ejemplo, en 5, esta aproximación es malísima, ¿cierto? En 5 la aproximación es malísima. Esta función no da nada parecido a lo que da la función seno. Entonces, en eso consiste la serie de Taylor. A ver, vamos a poner algún término más. Si ustedes recuerdan, bueno, este polinomio de Taylor
¿Cómo lo estábamos construyendo? Este polinomio de Taylor, acá teníamos primero la función. Esto era igual a la función evaluada en 0, ¿cierto? Por x a la 0, por x a la 0 sobre 0 factorial. Más la derivada de la función, que era la función coseno, por x a la 1, sobre 1 factorial, más la derivada del coseno, que es menos seno, que sería la segunda derivada del seno, ¿cierto? Evaluada en 0, x a la 2, sobre 2 factorial, más la derivada de menos seno, que será menos coseno, evaluado en 0, x al cubo, sobre 3 factorial, y vamos a hacer un par de términos más. Un par de términos más. La derivada de menos coseno es más seno evaluado en 0, x a la 4, sobre 4 factorial, esto también va a ser 0, y la derivada del seno será coseno evaluado en 0, x a la 5 sobre 5 factorial. ¿Sí? Es decir, bueno, coseno de 0 es 1. Si nosotros a esta aproximación agregamos un término más, un término no nulo adicional, ¿qué encontramos? Encontramos que ese término, como estamos viendo acá, bueno, en lo que teníamos ahí escrito íbamos hasta aquí. ¿Qué pasa? Que seno de 0 es 0. Entonces el que se agrega al término no nulo es este. X a la 5 sobre 5 factorial. De hecho, después de esto usted puede más o menos ver una regularidad. Ahora acá vamos a poner 5 factorial. El siguiente término será x a la 7 menos x a la 7 sobre 7 factorial más el siguiente término será x a la 9 sobre 9 factorial, ¿cierto? Donde aparecen las potencias pares, si usted lo nota, ¿quién aparece? Seno evaluado en 0, ¿cierto? Miren, acá está. Y eso sigue ocurriendo por la forma cíclica de la derivada de seno y coseno. Bien, si ustedes observan, acá tenemos, bueno, tenemos tal vez esta expresión con un poco más de términos. Lo que me gustaría ahora es que hiciéramos lo siguiente. Quiero que calculen toda esta expresión. Toda esta expresión ahora evalúenla en 5. La función seno, evaluada en 5, bueno, ya la tenemos. Pero ahora quiero que evalúen toda esta, vamos a llamarla G. G de X. Quiero que evalúen G de X en 5. G evaluada en 5. ¿Quién es? Profe, ¿y ese factorial? No, es que este de hecho es 3 Desde factorial. Ah, ok. Es 3 factorial, pero pues como ya habíamos calculado, el 5 factorial, eso debe ser 120, 120, ¿sí? El factorial de un número, ¿dónde lo encuentran en la calculadora? En las teclas superiores derechas hay una tecla que tiene un x a la menos 1. En una segunda función con shift aparece el factorial. Está ahí, bueno, al lado del logaritmo bueno, donde se puede poner una base diferente, ¿sí? Ahí está el factorial. Profe, la 15.58. Positivo, Sí. 15.58. Entonces veamos, estamos agregando más términos. ¿Sí? Estamos agregando más términos, pero de todas formas
cuando me voy hacia 5, la aproximación no es buena, ¿no? Esa aproximación no es buena. ¿Seguro que le dio eso? A mí Me dio 0.089. 0.0896. eso, a mí también me dio eso. Vallenato, ¿qué está haciendo, weón? A mí me dio 0.0896. Bueno, observen. Agregue más términos. La aproximación no es, aún no es buena, ¿cierto? No es buena, pero es muchísimo mejor que antes, ¿no? La distancia, definitivamente la distancia entre esta cantidad y esta cantidad es menor que la distancia entre estas dos cantidades. Entonces, bueno, uno puede ir aquí a GeoGebra. Vamos a ir acá a GeoGebra y vamos a ir poniendo acá algunos términos de esto para ver cómo se aproxima la función. Y para ver qué es lo que está haciendo este polinomio de Taylor. Y vamos a ir agregando términos, ¿bien? Y esto nos da una idea de cómo funciona precisamente ese polinomio de Taylor. Y acá la aproximación va a ser buena cerca de 0. ¿Qué será lo que ocurre lejos del 0? Bueno, vamos a dibujar primero que nada la función seno de x. Ahí tenemos nuestra función seno de x. Y observen, vamos a ir construyendo la función que está allá. Entonces, con un término, y igual a x. Observe, con un término, con un solo término, la aproximación es buena. Si usted observa, más o menos será buena, muy cerca de 0. Si ve que la función, esta función, a ver, no sé si se alcanza a ver bien ahí, la diferencia entre la recta y la curva. Esta función, la recta se parece mucho a la curva ahí cerca del 0. ¿Sí? Se parece mucho. Vamos a ponerle color rojo. Ahí está. Se parece mucho a la función seno. Pero esto es muy, muy cerca del 0. Porque si usted observa, por ejemplo, qué sé yo, hasta 0,4 puede ser buena, pero ya en 0,8, observen en 0,8, en 0,8 ¿qué pasa? Ya se ve una distancia, ¿sí? Se ve una distancia importante. De pronto en la curva, bueno, en la curva puede ser que la imagen en 0,8 sea como de, qué sé yo, de 0,70 y algo, 0,72. Y en la recta pues será 0,8. Entonces ahí ya se empieza a ver una diferencia. Entonces, cuando yo agrego más términos a mi polinomio de Taylor, la aproximación empieza a ser mejor. A ver, miremos. Acá le voy a quitar x al cubo. Y bueno, vamos a dividir esto en 6. Vamos a ver cómo lo toma. Ahí está. Observen qué pasó. Miren ahora la curva. Miren ahora la curva roja. Si ven que la curva roja ahora, por ejemplo, en 0,8, que veíamos que era súper diferente, ¿qué pasó ahora en 0,8? Es súper buena la aproximación. Es súper buena. ¿Sí? Y claro, bueno, de pronto uno hace un zoom, cada vez se acerca más y de todas formas alcanza a ver que hay una diferencia ahí en 0,8. Vamos a tener una diferencia, ¿cierto? Por algunos decimales. Pero al menos ya, como estamos viendo acá, esto va a ser 0,71 algo. Entonces, mejoró la aproximación. Y claro, la aproximación estamos viendo acá es buena, pero hasta cierto punto también. Por ejemplo, en 1, lo que veíamos nosotros en la clase pasada, en 1,2, en 1,2 ya se ve una diferencia, ¿cierto? Acá entre los decimales, ya se ve una diferencia. Y sí, de todas formas no es tan grande. Nosotros vimos que ambos resultados eran 0,90 y algo, ¿sí? Entonces, no es tan buena porque ya empieza a haber una diferencia, pero es mucho mejor que la anterior, ¿no? Es mucho mejor. Ahora vamos a agregar un término más, un término más. Vamos a poner el x a la 5. Esto dividido en 5 factorial, que es 120.
y ¡pum! Miren qué pasó con la curva. Vamos a ponerle... Miren lo que pasó con la curva. ¿Sí ven que ahora la aproximación es mejor? ¿Sí lo observan? Antes en 1-2, que se alcanzaba a apreciar cierta diferencia, ahora acá con este zoom que tenemos en este momento, no hay diferencia. Es muy, muy buena la aproximación en 1-2. Claro, si yo empiezo a aproximarme, a hacer un zoom, y sigo haciendo un zoom, cada vez tendré que hacer un zoom más y más y más grande. Y observe, cuando la escala ya es muy pequeña, ya es del orden de tal vez, observe, ni siquiera está cambiando acá en el eje Y en decimales. Todo esto está en 0,9 y está en 0,30 y algo. Es decir, está bueno, como en centesimales. Y ahí ya se alcanza a ver una diferencia. Por eso les digo, si yo acá lo que quiero es una exactitud con ciertos decimales, tal vez necesito más y más elementos en el polinomio de Taylor. Pero bueno, vamos a tener acá esta curva y vamos a agregar un término más. Agreguemos un término más que sería el x a la 7, ¿sí? El x a la 7 dividido, bueno, el 7 factorial. Pero eso es para un cierto intervalo, ¿no? Claro, eso es cerca de 0. A ver, esto es x a la 7 dividido en 7 factorial, que es 5040. Mire cómo se siguió aproximando. A ver, vamos a poner... Vamos a quitarle esto para que... Vamos a quitarle esto para que vean cómo está cambiando esto aquí. Acá tenemos la de x a la 5, ¿cierto? O sea, hasta con 3 términos. Si vemos con 3 términos, esto más o menos puede ser una buena aproximación, qué sé yo, como hasta 1,8, dependiendo de cuántos decimales exactos quiera yo. Pero en 2,2 se ve que hay bastante diferencia, ¿no? Vamos a agregar ahora sí este término y veamos hasta dónde funciona. Observe que ahora con el término de x a la 7 en 2,2 es mucho mejor, ¿sí? Es mucho mejor. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en 5? Mírenlo acá. Miren aquí en 5. Si ustedes observan, en 5, ¿será que tenemos una buena aproximación? Miren acá en 5. La imagen de seno de x es esta y la de la función estaba por allá. La aproximación es pésima. La aproximación es pésima. ¿Cómo hago para mejorar para mejorar allí la aproximación en 5? Tengo que ir agregando términos. Es decir, si ahora agrego un x a la 9, ¿sí? Agrego un x a la 9 sobre, bueno, 9 factorial. No sé si esto entiende el factorial. Vamos a ponerle acá. A ver si lo calcula como factorial. Bueno, sí calcula el factorial. Observen que acá tal vez todavía no se alcanza a apreciar una buena aproximación en 5, pero no es tan mala como antes. Cada vez la curva se parece más. Y vamos a agregarle un término más. ¿Cómo sería el siguiente término? Sería menos x a la 11 dividido en 11 factorial. Observen. Observen qué está pasando acá en 5. ¿Qué está pasando acá en 5? Ahora la aproximación es mejor. Y vamos a agregarle un término más. Agreguémosle un término más. Sería más x elevado a la 13 dividido en 13 factorial. ¿Qué pasó ahora en 5? Si ustedes observan ahora en 5 tenemos una buena aproximación, al menos mucho mejor de lo que teníamos antes. Miren en 5 qué está ocurriendo. Claro, y con estos términos, con todos estos términos, una aproximación en un valor anterior, ¿sí? Por ejemplo, en 2, que era perversa, ahora yo me puedo aproximar mucho y tal vez ya tiene unos, qué sé yo, 4, 5 o más decimales exactos. Es decir, la aproximación es muy, muy buena. ¿Sí? Es muy, muy buena. Y observe, así yo voy a ir aproximando. ¿Dónde es buena esta aproximación? Cerca de 0, pero es que ese cerca es relativo.
¿Por qué es relativo? Es relativo al número de elementos que tenga el polinomio de Taylor. Si usted mira, por ejemplo, esta aproximación es buena en 10, no, es malísima en 10. En 10 es malísima la aproximación. Pero tal vez si yo le agrego otros 5 términos al polinomio de Taylor, ahora sí es buena la aproximación. ¿Sí? Cuando uno empieza a construir el polinomio de Taylor, algo importante, muchachos, es que eso, dependiendo del número de términos, funciona como una muy buena aproximación dependiendo de dónde esté centrado. ¿Sí? Esto va a estar centrado en 0. Cuando ustedes estudian algo de métodos numéricos, en métodos numéricos, de hecho se estudian radios de convergencia. Y esos radios de convergencia básicamente dice lo siguiente, bueno, si yo por ejemplo le doy 10 términos a este polinomio de Taylor, ¿cuál es el radio? Puede ser que el radio de convergencia acá, no sé, sea de menos 5 a 5. Es decir, es un radio donde la aproximación es muy buena, donde la función converge mucho a lo que es la aproximación. Entonces, eso es un problema que se puede estudiar. Esa cercanía es relativa. Porque uno dice, bueno, ¿qué tan cerca debo estar del 0 para que la aproximación sea buena? Depende de la cantidad de términos. Acá depende de la cantidad de términos. Eso también se puede por interpolación, ¿verdad? Por interpolación, de hecho, esta forma es una forma de interpolación polinomial. El polinomio de Taylor es una forma de interpolación polinomial. Lo que pasa es que involucra teoría de series, ¿no? Involucra teoría de series. Pero cuando uno hace interpolación como tal, no, es posible que no sea tan buena. De hecho, a través de un polinomio de Taylor, es muy buena. Por el de Lagrange, profe. ¿Por el de qué? De Lagrange. Bueno, puede ser. Hay varios métodos de interpolación, ¿no? Uno puede hacer interpolación desde una interpolación básica que es como resolver un sistema de ecuaciones en el que sea, por ejemplo, son problemas que se hacen en el curso de álgebra lineal. Y uno puede poner, tal vez, a ver, ¿a qué me refiero? Uno puede poner alguna ecuación general, qué sé yo, yo quiero una función que pase por estos 3 puntos. Doy 3 puntos, por acá uno, de pronto doy por acá otro y de pronto doy por acá otro. Si yo quiero una interpolación polinomial, es posible que dados estos 3 puntos, esto me dé algo parecido a una parábola, ¿sí? Porque realmente yo lo que estoy pidiendo acá es simplemente que pase por estos 3 puntos, pero después yo puedo hacer una interpolación polinomial pidiendo, bueno, más bien exigiendo un grado al polinomio. Es decir, si yo quiero que esto ya no sea un polinomio de grado 2, ¿cierto? Que de pronto un polinomio de grado 2, qué sé yo, hará algo así. Y si ustedes ven, es malísima la aproximación, solamente será buena como en esos 3 puntos. Si ahora ya permito que tengamos, qué sé yo, un polinomio de grado 3, entonces de pronto esto hace algo de este estilo. De pronto sube por acá, baja así, y de pronto sube aquí, y aún sigue siendo mala, pero cuando empieza a aumentar el grado del polinomio, tal vez empieza a mejorar. De hecho, lo que estamos usando acá, que es un polinomio de qué grado? Acá llevamos un polinomio de grado 13. Acá llevamos un polinomio de grado 13, con estos términos. Pero esa interpolación que se estudiaba ahí en el curso de álgebra lineal podría ser muy mala, porque realmente uno lo que está interpolando son los 3 puntos, pero no está interpolando como tal una función. Eso es una ventaja que tiene el polinomio de Taylor, que el polinomio de Taylor realmente le está aproximando una función, no un conjunto de puntos, ¿sí? Bueno, pues de hecho le está aproximando el conjunto de puntos, pero un conjunto de puntos infinitos dentro de un intervalo. Entonces ahí tiene ventajas este polinomio de Taylor. Las series de Fourier también permiten hacer precisamente esas aproximaciones y son para funciones muy especiales. Cuando estemos en la parte de transformada a Laplace, vamos a hacer una pequeña introducción a series de Fourier y estudiamos unas cosas de series de Fourier para ver cómo, por ejemplo, podemos tomar una función que pueda ser una función a tramos infinitos, que pueda ser periódica y que para poderla aproximar tengamos que usar algunas estrategias.
vamos a ver dos estrategias. Una es hacer una aproximación con series de Fourier, ¿sí? Y la otra es hacer precisamente, bueno, algo que vamos a ver allá, cómo hacer transformada de Laplace para una función periódica. ¿Bien? Bueno, esto es lo que estamos viendo con la serie de Taylor. Entonces, a medida que yo vaya aumentando el número de términos, la aproximación se va haciendo cada vez mejor, cada vez mejor. Y esto tiene una ventaja tremenda. ¿Cuál es esa ventaja? Por ejemplo, lo siguiente. Bueno, ¿qué pasa si nosotros hacemos una serie de... Bueno, aprovechando que tenemos acá la serie de Taylor para la función seno de x. Esto se puede trabajar como una igualdad, ¿bien? Esto se puede trabajar hasta cierto punto como una igualdad. Y vamos a hacer lo siguiente. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo resuelve usted la siguiente integral? ¿Cuál es el resultado de esta integral? Integral indefinida de seno de x al cuadrado de x. ¿Cuánto da? ¿Dónde está notando que no se ve? ¿Cómo? Estamos en GeoGebra. Estamos viendo GeoGebra. ¿Están viendo GeoGebra? Pero y eso que ya cambié la Sí, pantalla. los dejó ahí abandonados. Abandonados en GeoGebra. ¿Todavía no están viendo la pantalla del tablero? No, señor. Madre de Dios. Esta es, lo que ha sido la semana anterior y esta semana no sé qué está pasando con el Zoom, pero ha molestado de una manera. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir acá un momento y vamos a darle compartir nuevamente. Ahora sí estamos en el tablero. Sí, señor. Vale. Sí, es la semana pasada y esta semana el Zoom ha estado terrible. De hecho, creo que la semana pasada, una clase que estaba grabando, cuando terminé la clase, el video simplemente no se convirtió, nada, se perdió. Algo desastroso, pero bueno. A ver, ¿cómo hacen ustedes para resolver esta integral? ¿Cuánto da esta integral? Es una integral no elemental. Es una integral no elemental, ¿cierto? Es Por decir, sumatoria, profe. no tenemos acá una primitiva. Pero de hecho, si yo quiero, por ejemplo, saber cuál es el valor de esta integral. A ver, supongamos entre -2 y 3. Entre -2 y 3, entonces, como ya tengo una muy buena aproximación para la función seno, bueno, más o menos ya estamos viendo que la aproximación está bastante buena entre -3 y 3, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Esta función, esto lo puedo componer con la función x cuadrado. Es decir, ¿quién es seno de x al cuadrado? Seno de x al cuadrado es x al cuadrado menos x a la 6 sextos más x a la 10, bueno, esto sobre 120, menos x a la 14, ¿sí? X a la 14 sobre, esto si no estoy mal es 5040, más, bueno, hasta x a la 9 habíamos hecho, pongámoslo entonces entre -1 y 1, porque de hecho allá en la gráfica, en GeoGebra fue que pusimos hasta el elemento de grado 13, ¿no? Vamos Profe, acá. pero entonces eso funciona para cualquier intervalo, ¿no? O sea, no tiene que ser cercano a cero. Claro que tiene que ser cercano a 0. Por ejemplo, si usted tiene seno de x cuadrado de, no sé, de -100 o de 100 a 102, también lo puede aproximar. No, pues, o sea, sí, pero Es no largo, pero o sea, a ver, ¿a qué me refiero? Lo puedo hacer, tal vez la pregunta queda un poco mejor si yo hago lo siguiente. Si hago de 1 a 2, o sea,
este intervalo que voy a poner acá en la integral no necesariamente debe ser centrado en 0, ¿ya? No necesariamente debe contener el 0, pero debe ser cercano a 0. Claro, y lo que dice Luis, bueno, yo puedo hacer, por ejemplo, de 100 a 102. Sí, pero si lo hago de 100 a 102, debo hacer un polinomio de Taylor con muchos más términos, porque si usted mira, por ejemplo, acá nomás en 25, en 30, la aproximación es malísima, ¿sí? O sea, acá la aproximación es buena cerca del 0, con los términos que llevamos. Claro, si yo ahora lo que quiero hacer es, no sé, calcular una integral cerca de 30. Entonces debo ponerle mucho más términos hasta que la aproximación en alrededor de 30 sea buena. Una vez tenga eso, entonces ahí está, puedo trabajar con eso. ¿Sí? Puedo trabajar con eso. De hecho, eso es lo que se estudia con respecto al radio de convergencia. Si yo quiero que el radio de convergencia, por ejemplo, alcance al número 30, la pregunta es ¿cuántos términos debe tener este polinomio de Taylor? ¿Sí? ¿Cuántos términos debe tener? Eso es un problema computacional. Es un problema que se puede estudiar en la parte de métodos numéricos. Pero claro, yo puedo, por ejemplo, acá con esta aproximación que tenemos, calcular esa integral de 2 a 4. ¿Sí? Calculo la integral entre 2 y 4. Otra observación con respecto a esto. Si, por ejemplo, yo estoy calculando acá la integral, ojo aquí, entre 1 y 2, para esta función seno de x al cuadrado, realmente ¿dónde necesito que se aproxime bien la función seno de x? No necesito que se aproxime bien en 1 y 2. ¿En dónde? Necesito que se aproxime muy bien. ¿En dónde? Entre 1 y 4, porque acá el argumento va a quedar, si reemplazo el extremo izquierdo, el extremo inferior, va a quedar 1. Y si reemplazo el extremo superior, va a quedar 4. Es decir, voy a necesitar una buena aproximación para seno de 4. ¿Sí? Si de pronto yo quiero calcular esta integral entre 100 y 102, como dice Luis, entonces yo necesitaría que esto estuviera bastante bien la aproximación en qué intervalo. Básicamente en el intervalo de 10 a 11. O bueno, de hecho, de 10 a 10.5. ¿Sí? El cuadrado de 10 es 100 y el cuadrado de 10.5 pues es un poco más de 102, ¿no? Madre de Dios. O sea, madre de Dios. Madre de Dios. No mames, güey.